Capítulo 4. Nuestros 3 cerebros y más. En proporción a nuestra masa corporal, nuestro cerebro es 3 veces más grande que el de nuestros parientes más cercanos. Este órgano inmenso es peligroso y doloroso de parir, caro de construir, y en un ser humano que descansa utiliza cerca del 20% de la energía corporal, si bien representa apenas el 2% del peso del cuerpo. Debe de haber alguna razón para todo este gasto evolutivo. Susan Blakemore. El escritor estadounidense Kurt Vonnegut, en su novela Galápagos, utiliza un refrán para expresar su desdén por el llamado avance en el progreso humano y en su evolución social y política. Dice: "Muchas gracias, gran cerebro". Mientras Vonnegut describe sobre su infelicidad por la guerra, la pobreza, la violencia, etc., resultados de lo que nuestro cerebro produce, muchos de nosotros no compartimos su cinismo. Cuando Vonnegut habla del gran cerebro, no lo decía en un sentido literal, con un peso de alrededor de 1,4 kg y constituyendo solo cerca del 2% de nuestro peso corporal. El cerebro humano es 6 veces mayor en relación con el tamaño del cuerpo que el de cualquier otro mamífero viviente, con excepción de los delfines. El cerebro de los humanos y el de los delfines están muy próximos en proporción al tamaño del cuerpo, pero el de los delfines no se ha desarrollado ni cambiado de manera significativa en los últimos 20 millones de años. Un misterio de la evolución del cerebro humano ha intrigado durante mucho tiempo a muchos biólogos y paleontólogos. A medida que las especies animales evolucionaron, su masa cerebral aumentó en la misma proporción que los pulmones, el hígado, el estómago y el resto de las estructuras físicas del cuerpo. Hace unos 250.000 años, la mayoría de los mamíferos alcanzaron el punto máximo de su evolución en cuanto a la complejidad y masa de su cerebro. Tan solo en los últimos 250 a 300.000 años, cuando el cerebro de los mamíferos alcanzó su cenit en tamaño y eficiencia, la evolución de nuestra especie humana se separó de la de los otros mamíferos de varias maneras bastante impredecibles. Para empezar, los primeros humanos deben de haber alcanzado una meseta en el desarrollo del cerebro, como lo hicieron otros mamíferos durante el mismo periodo. En cambio, el neocórtex humano sufrió un enorme salto en su masa y complejidad generales en un corto periodo de tiempo. El enigma del crecimiento cerebral. Recientes descubrimientos evidencian que cuando el mesencéfalo humano alcanzó su nivel actual de complejidad evolutiva entre 250.000 y 300.000 años atrás, nuestros antepasados de esa época experimentaron un aumento del 20% de la masa del neocórtex, que es el área del cerebro humano encargado del pensamiento o razonamiento. Esta súbita aceleración en el volumen y densidad de la masa cerebral parece haber ocurrido de manera espontánea e inexplicable en oposición al curso normal y lineal de la evolución. Ese rápido incremento de la materia gris en un 20% es responsable de la superioridad del cerebro humano, que es lo que causó este explosivo desarrollo cerebral que nos dio un neocórtex mucho mayor y más denso que el de cualquier otra especie. Sigue siendo un misterio. También, a diferencia de otros mamíferos, cuando la densidad del neocórtex humano se incrementó en un 20%, el tamaño del resto del cuerpo aumentó solo un 16%. Para decirlo de otra manera, el tamaño del cuerpo aumentó solo un 80% en proporción a la expansión de la masa cerebral, lo que resulta una variación bastante importante respecto de la relación entre el cuerpo y el cerebro del resto de los mamíferos. Otra pregunta interesante nos viene a la mente: ¿por qué se expandió el cerebro en una porción tan grande mientras que el tamaño de la cabeza, tanto desde el punto de vista general como en relación al crecimiento del resto del cuerpo, no siguió ese ritmo? El volumen total del cráneo humano se amplió hasta un cierto punto, pero no de manera proporcional como la evolución animal hubiera pronosticado. Los científicos creen que si la cabeza humana hubiera crecido en la misma proporción que el cerebro durante el nacimiento,
La pelvis femenina no habría podido albergar la circunferencia de la cabeza infantil tan grande. Incluso hoy el proceso de dar a luz sigue siendo riesgoso y difícil debido al tamaño de la cabeza del feto. Entonces, un aumento en el tamaño de la cabeza del feto, sin un aumento del tamaño de la pelvis, habría incrementado la mortalidad tanto del niño como de la madre, y los seres humanos habrían desaparecido como especie. Una posible solución que la madre naturaleza rechazó fue la de aumentar el tamaño de la pelvis femenina para permitir que albergara una mayor circunferencia craneal en el feto. Tan solo podemos imaginar qué forma habrían adoptado las mujeres si se hubiera producido un aumento en el tamaño de la cabeza. Es probable que semejante incremento en la capacidad pélvica hubiera obligado a las primeras mujeres de la raza humana a volver a andar en cuatro patas. El cerebro como una pelota de goma espuma. La solución de la naturaleza ante la necesidad de contar con un cerebro mayor sin el correspondiente aumento del tamaño del cráneo fue simple y elegante. El cerebro se desplegó en sí mismo, de modo que el 98% del neocórtex quedó oculto dentro de estos pliegues, del mismo modo en que un abanico japonés deja escondidos sus diseños florales cuando se cierra. El nuevo cerebro plegado oculta la mayor parte de su materia gris en su sustancia. Este diseño, que en gran medida se asemeja a una nuez, es una manera eficaz de guardar más material en un espacio menor. Hace algunos años ayudaba a mi hija a hacer una tarea para la escuela relacionada con el cerebro y hablábamos de cómo sus numerosos pliegues maximizan la masa y minimizan el uso de espacio. A ella le costaba entender la idea general. Al día siguiente, después de que se fuera al colegio, compré 10 pelotas de goma espuma de 10 centímetros de diámetro. También busqué un frasco de vidrio de 4 litros con una boca grande. A la noche le pedí que colocara solo 2 pelotas en el frasco y estas ocuparon casi todo su volumen. No hay pliegues, ¿verdad?, le pregunté, y ella asintió. Es así como se veía el cerebro si no tuviera ningún pliegue, dije. Entonces le pedí que introdujera las 10 pelotas en el tarro y que lo tapara. Al hacerlo empezó a sonreír y luego terminó diciendo: el contenido del tarro ahora se parece a los pliegues del cerebro. Parte vital del salto evolutivo del cerebro de hace 250.000 años, la formación de pliegues del cerebro aumentó de manera gradual hasta alcanzar el nivel actual. Como mi hija puede decirle ahora, el pliegue del cerebro sobre sí mismo fue una adaptación que le brindó a los primeros seres humanos cruciales ventajas sobre otras especies de su medio ambiente. Al incrementar el potencial de los primeros seres humanos para desarrollar su inteligencia y su capacidad de aprender, sin comprometer al cuerpo de ninguna otra manera, la formación de pliegues en el cerebro nos dio un margen evolutivo que mejoró las posibilidades de supervivencia de nuestra especie. La formación de pliegues en el cerebro y el desarrollo del cerebro nuevo también le brindaron a la humanidad un potencial para el crecimiento mental que apenas hemos explotado, incluso en la actualidad. Los seres humanos de hoy todavía tenemos casi la misma masa cerebral proporcional que hace unos 250.000 o 300.000 años. Una vez que nos convertimos en una nueva especie de seres humanos con un cerebro nuevo más grande, ya no nos vimos limitados a recorrer el largo camino evolutivo lineal que el resto de las criaturas del planeta debieron seguir. Sin embargo, está claro que nuestra especie como conjunto no está usando toda la capacidad del cerebro nuevo. El cerebro, la cápsula del tiempo de la evolución. Si quiere rastrear el desarrollo evolutivo de la humanidad, un buen lugar para empezar es bien arriba. El cerebro es una especie de cápsula del tiempo que ilustra el desarrollo evolutivo de la humanidad y la evolución. Tiene una larga memoria. Guardamos el curso completo de nuestra evolución dentro de nuestro cráneo. Si en la actualidad el cerebro fuera diferente, la historia de nuestra especie también sería diferente. Según la investigación llevada a cabo por el Dr. Paul McGlenn, el cerebro humano tiene 3 formaciones, cada una de diferente aspecto, tamaño, química, estructura y patrón de funcionamiento, que reflejan nuestro desarrollo durante las distintas eras. En esencia, el cerebro humano
consta de 3 subcerebros separados. La investigación de McLean sugiere que los 3 cerebros equivalen a 3 computadoras biológicas interconectadas. Cada una posee su propia inteligencia, su propia subjetividad individual, su propio sentido del tiempo y del espacio y su propia memoria, además de otras funciones. Los nombres originales asignados a las 3 estructuras fueron Arquipalio, el que también se hace referencia como cerebro reptil, complejo R o complejo de los reptiles, está constituido por el tronco cerebral junto con el cerebelo o metaencéfalo. El palio, el mesencéfalo, cerebro mamífero o cerebro límbico, y el neopalio, el cerebro nuevo, neocórtex, corteza cerebral o prosencéfalo. Los efectos de la simplicidad, en principio nos referiremos al tronco cerebral y al cerebelo juntos como primer cerebro, al mesencéfalo o cerebro medio como segundo cerebro y al neocórtex como el tercer cerebro o cerebro nuevo. A lo largo del libro, a veces uso los distintos nombres asignados a cada uno de nuestros 3 sistemas cerebrales de manera intercambiable. Observemos la figura 4.1. Este dibujo está extraído del libro de McLean, de Triune Brain in Evolution, el cerebro triuno en la evolución. Puede compararlo con el cerebro humano actual, representado en la figura 3.7. Si bien cada subcerebro funciona de un modo independiente, en los seres humanos el cerebro completo trabaja como un conjunto para hacer del todo más que la suma de las partes. Y acá la figura 4.1, el cerebro triuno, y muestra como 3 dibujos, como si fuera una mamushka, 3 dibujos dentro de uno, y el de más afuera es mamífero, el del medio palio mamífero, sistema límbico, y el de más adentro el reptil. El orden jerárquico de estos 3 cerebros nos brinda importante información acerca de nuestra evolución y las funciones del cerebro. Lo que primero evolucionó hace más de 500 millones de años fue el tronco cerebral, la intersección donde la médula espinal se conecta con la base del cerebro. Esta zona, la más primitiva del cerebro, constituye la mayor parte de la materia cerebral en los reptiles. Los científicos de antaño lo denominaban cerebro reptil porque se asemeja al cerebro completo de los reptiles. Unido directamente detrás del tronco cerebral se encuentra el cerebelo, que evolucionó entre unos 300 y 500 millones de años atrás. Esta parte del primer cerebro es responsable de la coordinación de la propiocepción, la percepción inconsciente del movimiento y la orientación espacial, y el movimiento corporal, tanto el grueso como el fino. Estudios recientes sugieren que el cerebro realiza funciones adicionales. Por ejemplo, está estrechamente conectado con el lóbulo frontal, la zona del neocórtex responsable de la planificación intencional. Además, según se ha comprobado, el cerebelo cumple un papel dinámico en las conductas emocionales complejas. Las neuronas del cerebelo son las células nerviosas más densamente conectadas de todo el cuerpo. Esta elevada interconectividad le permite al cerebelo controlar muchas funciones sin que nosotros tengamos que poner nuestra atención consciente en ellas. El mesencéfalo apareció en algún momento hace entre 300 y 150 millones de años. A este segundo cerebro a veces se lo denomina cerebro mamífero porque está más evolucionado en estos animales. El mesencéfalo, que envuelve el tronco cerebral, experimentó su mayor aumento en complejidad y desarrollo en los últimos 3 millones de años y alcanzó la cima de su evolución hace unos 250.000 años. Esta área alberga a nuestro sistema nervioso autónomo involuntario. Por último, habiendo surgido hace unos 3 millones de años, el cerebro nuevo, con su componente más importante, el neocórtex, neo significa nuevo, o modificado, o corteza cerebral, se molió alrededor de los 2 primeros cerebros. Esto convierte
a la cobertura exterior parecida a la cáscara de una naranja en la capa más reciente y la zona del cerebro más avanzada de las que han evolucionado en primates y humanos. Como asiento de nuestra percepción consciente, el cerebro nuevo alberga nuestro libre albedrío, nuestros pensamientos y nuestra capacidad de aprender, razonar y racionalizar. La figura 4.2 es un corte transversal del cerebro, de oído a oído, que muestra el espesor y tamaño del neocórtex. También se visualiza la materia gris, neuronas, al igual que la blanca, las células gliales del tercer cerebro. El primer cerebro en desarrollarse, el tronco cerebral y el cerebelo. El tronco cerebral fundamentalmente sostiene las funciones básicas de la vida, incluidos el mantenimiento y control del ritmo cardíaco y la respiración. Estas funciones vitales son comunes a todas las especies de animales. El tronco cerebral también tiene la tarea de regular nuestros diversos niveles de sueño y vigilia. Tanto la vigilia como los niveles del estado de alerta son controlados en mayor medida por el tronco cerebral que por los centros superiores del neocórtex. El cerebelo o pequeño cerebro también es parte de nuestro primer cerebro o cerebro reptil. Sus arrugas y pliegues le confieren un aspecto particular, relativamente grande comparado con el de otras áreas cerebrales. Es una estructura de 3 lóbulos unida al tronco cerebral en la parte de atrás del cráneo, debajo de la zona posterior del neocórtex. Recientes escanogramas funcionales del cerebro revelan que el cerebelo es el área más activa del cerebro. Los científicos creen que el cerebelo es responsable del equilibrio, la coordinación, propiocepción y ejecución de movimientos controlados. Al coordinar el movimiento, el cerebelo tiene la función del motor, excitadora, y también de los frenos, inhibidora. Ciertos tipos de acciones y respuestas simples se aprenden, coordinan, memorizan y almacenan en el cerebelo. Por ejemplo, una vez que una persona aprende a tejer al crochet o andar en bicicleta, se necesita muy poca memoria consciente para realizar esta acción. Luego de aprender y memorizar una cierta habilidad, de instalarla en el cerebelo, el cuerpo puede realizar la acción de manera automática con muy poco pensamiento consciente. Las actitudes predeterminadas, reacciones emocionales, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas, reflejos inconscientes y aptitudes que hemos dominado, están todos conectados al cerebelo y memorizados en él. Como ya hemos visto, en el neocórtex el número promedio de conexiones por neurona es alrededor de 40.000. Así como esto parece asombroso, en el cerebelo estas neuronas llamadas células de Purkinje procesan entre 100.000 y 1.000.000 de conexiones cada una. El cerebelo es la zona de materia gris más densamente dispuesta del cerebro. En efecto, el cerebelo es una de las pocas áreas del cerebro donde las células cerebrales siguen reproduciéndose mucho después del nacimiento. Resulta interesante que cuando mecemos a un bebé en la cuna, se dirigen impulsos al cerebelo, lo cual de hecho estimula su desarrollo. Este beneficio de ser mecido continúa hasta los 2 años aproximadamente. El segundo cerebro en desarrollarse, el mesencéfalo o cerebro medio. La zona del cerebro que se desarrolló en segundo lugar se denomina mesencéfalo porque las estructuras que componen esta región en particular se ubican directamente en el medio del cerebro. Uno de los muchos términos para esta área es sistema límbico, limbo. Significa que forma un borde alrededor de orilla o anillo y pertenece a algo marginal o que se encuentra en la intersección de 2 estructuras. El término cerebro mamífero también es apropiado porque esta región es la más desarrollada y especializada en estos animales. Situado justo encima del tronco cerebral, el mesencéfalo en un ser humano adulto tiene un tamaño de un damasco. Para recordarlo, revise la figura 4.3 que ilustra la mayoría de las regiones cerebrales relacionadas con lo tratado en este capítulo. Funciones reguladoras del mesencéfalo.
Si bien el mesencéfalo ocupa solo 1/5 del volumen del cerebro, posee una gran influencia sobre la conducta, por lo cual también se lo conoce como cerebro emocional. Al mesencéfalo a veces se lo llama también cerebro químico porque es responsable de regular muchos estados internos diferentes. Nuestro cerebro medio es el que realiza todas estas maravillas que solemos dar por sentadas: mantener y controlar la temperatura del cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, la digestión, los niveles hormonales e innumerables procesos adicionales. El mesencéfalo también ajusta y mantiene nuestro estado interno para compensar los cambios en nuestro mundo exterior. Sin el mesencéfalo, el metabolismo sería como el de los reptiles de sangre fría, porque no podríamos mantener un estado interno sostenido para contrarrestar los cambios de temperatura del medio ambiente. Las 4 funciones del mesencéfalo. Además de este tipo de funciones reguladoras, el mesencéfalo es responsable de las siguientes funciones: luchar, huir, alimentarse y tener sexo. Luchar o huir. Conocemos los 2 primeros papeles del mesencéfalo como la reacción de luchar o huir. Como recordarán en el capítulo 3, el sistema nervioso autónomo se origina en el mesencéfalo y abarca el sistema nervioso simpático de luchar o huir, que salta cuando usted se siente amenazado o tiene miedo. Imagine que usted está sacando la basura y ve a un oso entre los arbustos. En el momento en el que su neocórtex, cerebro consciente, percibe la amenaza, este estímulo externo atemorizante activa el sistema nervioso autónomo. De hecho, ahora sabemos que ciertas partes del mesencéfalo perciben la amenaza exterior incluso antes de que seamos conscientes de ella. A su vez, su sistema nervioso autónomo dispara automáticamente su reacción de luchar o huir para que usted se prepare para la actividad. Esto inicia una secuencia de hechos internos automáticos. Una explosión instantánea de adrenalina prepara a su cuerpo para huir. El flujo sanguíneo se dirige desde sus órganos internos a los brazos y piernas, maximizando su capacidad para moverse, de modo que usted tenga más probabilidades de escapar. En situaciones amenazantes, el mesencéfalo controla las funciones vitales para preservar la vida. Estas respuestas reflejas parecen ser universales entre los mamíferos porque todos compartimos esa porción del cerebro denominada cerebro mamífera. En otras palabras, cuando debemos enfrentar situaciones atemorizantes, los seres humanos respondemos en los planos fisiológico y bioquímico casi exactamente como lo haría un conejo o un perro. El mesencéfalo también está intrínsecamente involucrado en las reacciones emocionales que se relacionan con la supervivencia del cuerpo físico. Alimentarse. Cuando nos sentamos a comer, el sistema nervioso parasimpático nos relaja, conserva nuestra energía y prepara el cuerpo para la digestión y el metabolismo. Tener relaciones sexuales. Por si le interesa, cuando se dedica a esta 4ª función, entran en acción los componentes parasimpáticos y simpáticos de su sistema nervioso autónomo. Los primeros lo ayudan a ponerse en clima. Probablemente usted no se sentirá demasiado estimulado sexualmente si ese oso lo estuviera persiguiendo. Y los segundos se encienden cuando tiene un orgasmo. Para ampliar un poco la comprensión del cerebro límbico, vamos a agregar un par de funciones más y ver cómo se relacionan todas con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema simpático tiene sus propias funciones de lucha-huida, miedo y sexo, orgasmo entre paréntesis, y el parasimpático es responsable de funciones de alimentación, crecimiento, reconstitución y sexo, llegar a un estado anímico sexual. Un sistema utiliza, libera y moviliza la energía, mientras que el otro conserva, la genera y la almacena. Figura 4.3. Vista general del cerebro. Y acá hay un corte transversal de un cerebro donde muestran el neocórtex, el cuerpo calloso, el mesencéfalo, ganglios basales, muestran el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria, el hipocampo, la amígdala, la glándula pineal,
el cerebelo y el tronco cerebral. Y acá dice, la médula espinal actúa como un cable de fibra óptica que transmite impulsos desde el cerebro a otras partes del cuerpo y entrega mensajes desde el cuerpo de vuelta al cerebro. El tronco cerebral ayuda a regular las funciones primarias, tales como la respiración, la deglución, la presión arterial, los niveles de vigilia y el ritmo respiratorio. El cerebelo es responsable del equilibrio, la postura, la posición del cuerpo, el espacio. También coordina los movimientos y posibilita las conductas y recuerdos automáticos instalados. El mesencéfalo actúa como un cerebro químico donde se produce la regulación interna automática y mantiene el equilibrio químico. También ayuda a organizar con nuestro mundo interior las señales provenientes del mundo exterior. El tálamo actúa como una caja de empalmes para integrar toda la información sensorial que ingresa, excepto los olores, hacia diversas regiones de nuestro cerebro relacionadas con el pensamiento consciente. El hipocampo es responsable de formular las experiencias con recuerdos emocionales asociados, procesar información vital durante el aprendizaje y codificar los recuerdos a largo plazo. La amígdala trabaja con el hipocampo para generar emociones primarias a partir de percepciones externas y pensamientos internos. Ayuda a cargar emocionalmente las experiencias y advertirnos acerca de la información sensorial vital. El hipotálamo regula químicamente el ambiente interno del cuerpo a fin de mantener la homeostasis. Aquí se regulan condiciones tales como la temperatura corporal, los niveles de azúcar en la sangre, los niveles hormonales, las relaciones emocionales, reacciones. La pituitaria recibe del hipotálamo órdenes de segregar hormonas bajo la forma de péptidos que circulan por el torrente sanguíneo y activan las diferentes glándulas, tejidos y órganos del cuerpo. La glándula pineal regula químicamente los niveles del sueño, los ritmos cíclicos de la procreación y el apareamiento. El cuerpo calloso es una lámina de fibras que conecta a los dos hemisferios del cerebro para que puedan intercambiar información. La corteza cerebral es el asiento de nuestra percepción consciente y la responsable de desarrollar nuestras funciones sofisticadas como el aprendizaje, la memoria, la creatividad, la invención y la conducta voluntaria. Las estructuras del mesencéfalo. El mesencéfalo está compuesto primariamente por el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria, la glándula pineal, el hipocampo, la amígdala y los ganglios basales. Tálamo. El tálamo es el punto de encuentro de la mayoría de los nervios que conectan una parte del cerebro con la otra. Al cuerpo con el cerebro y al cerebro con el cuerpo. El tálamo, cuyo nombre deriva de un término griego que significa cámara interior, es la parte más grande y más antigua del mesencéfalo. Es una colección de núcleos de células nerviosas que se juntan en un punto de intersección central y está compuesta por dos centros talámicos separados, uno a cada lado del mesencéfalo. Piensen en el tálamo como en un tablero de mando o una torre de control de tráfico aéreo que puede conectarse con cualquier parte del cerebro y del cuerpo. No existe señal en el medio ambiente que no pase por el tálamo. Los órganos sensoriales, oídos, piel, lengua, nariz, envían mensajes al tálamo y este lo conduce a su destino final en el neocórtex o cerebro consciente. Al mismo tiempo, el tálamo puede enviar señales a otras áreas del cerebro para alterar o inhibir distintos sistemas cerebrales. De esta manera, el tálamo procesa información sensorial del mundo exterior, identifica y clasifica todo tipo de datos en la categoría adecuada y los transmite a los numerosos centros conscientes de la corteza cerebral. Según sea la naturaleza de la información sensorial o tipo de estímulo proveniente del entorno, los datos pasan en muchas direcciones diferentes por el cerebro, el mesencéfalo, el tronco cerebral, etc. y el cuerpo. El tálamo también es el sistema de transmisión entre el neocórtex y el tronco cerebral. Entonces, esta parte del mesencéfalo permite que todo el cerebro reciba una gran cantidad de datos importantes desde el mundo exterior, todos de golpe, de modo que el cerebro tenga acceso inmediato a información vital. Hipotálamo. Esta área del mesencéfalo es una fábrica química que regula el entorno interno del cuerpo y equilibra nuestro sistema con el mundo exterior.
El hipotálamo, término cuya traducción literal es debajo del tálamo, es la parte más importante y fascinante del mesencéfalo, porque genera mensajeros químicos para todo el cuerpo. Es la parte más antigua del sistema límbico y puede afectar a cualquier órgano o tejido corporal. A diferencia del tálamo, que controla los estímulos externos, la principal tarea del hipotálamo es hacer unos químicos denominados neuropéptidos, que mantienen el equilibrio de los asuntos internos del cuerpo con respecto al mundo exterior. El hipotálamo regula muchas funciones corporales que son necesarias para la supervivencia mediante el proceso de homeostasis, el mecanismo automático de autorregulación que, como un termostato, regula y mantiene el equilibrio químico y el orden interno del cuerpo. El hipotálamo controla y maneja funciones corporales tales como el apetito, la sed, el sueño, la vigilia, los niveles de azúcar en la sangre, la temperatura del cuerpo, el equilibrio químico y hormonal, el impulso sexual, las reacciones del sistema inmune y metabólico. También juega un papel fundamental en la experiencia de las emociones. Es la parte del cerebro que elabora los químicos que permiten que usted sienta tal como estaba pensando o como estaba reaccionando. Volvamos ahora a nuestra hipotética situación de vida o muerte, el encuentro con el oso, para ver de qué manera entrarían en escena el tálamo y el hipotálamo. Cuando sus órganos sensoriales captan la imagen y el sentido de un oso que se aproxima, estos mensajes importantes se envían al tálamo. El tálamo rápidamente orienta al cerebro hacia el peligro, asegurándose de que las señales sensoriales de advertencia lleguen a todo el cerebro casi al mismo tiempo. Entonces el tálamo coordina todo su cuerpo para la acción inmediata, envía información a los centros del cerebro consciente superior dentro del neocórtex, los cuales toman decisiones, planean acciones, observan los alrededores para buscar salidas rápidas, etc. El tálamo también le indica al hipotálamo que prepare químicamente sus funciones corporales de luchar o huir, para que su cuerpo tenga la energía y los recursos para responder a la amenaza. Por ejemplo, el hipotálamo asegura que sus piernas estén fisiológicamente listas para correr, saltar y girar rápidamente siguiendo la decisión del cerebro consciente. Por otra parte, usted no necesita flujo sanguíneo en los órganos digestivos durante esta amenaza inminente, así que el hipotálamo prepara el estado interno de su cuerpo para la acción más que para la digestión, es decir, para luchar y huir, no para alimentarse ni para tener relaciones sexuales tampoco. Glándula pituitaria. Segrega químicos que activan sus hormonas corporales. Para decirlo brevemente, las glándulas son órganos o grupos de células especializadas que separan ciertos elementos de la sangre y los segregan en una forma que el cuerpo pueda usar o eliminar con facilidad. Las hormonas son químicos complejos que se producen en una parte u órgano del cuerpo e inician o regulan actividades de un órgano o un grupo de células en otra parte del cuerpo. Los distintos tejidos glandulares que segregan diversas hormonas son órganos tales como las glándulas suprarrenales, las tiroides, los órganos reproductivos, por nombrar algunos. A la pituitaria suele llamarse la glándula maestra porque rige y controla muchos procesos vitales del cuerpo. Esta glándula, con forma de pera que cuelga del hipotálamo como una fruta, ayuda a elaborar la mayoría de las señales hormonales creadas por este último para comunicarse con las glándulas principales del cuerpo. El hipotálamo envía señales químicas y eléctricas a la pituitaria para que ésta pueda hacer ciertos químicos que encienden diversos estados químicos hormonales. Glándula pineal. Es una pequeña estructura con forma de piña que se ubica en la parte posterior del mesencéfalo, encima del cerebelo. Es un error de concepto común considerar que en los seres humanos la glándula pineal está inserta en el cerebro justo arriba de los ojos, por eso se la ha llamado tercer ojo. La pineal regula químicamente nuestros ciclos de sueño y vigilia. Piensa en una glándula como en el reloj interno del cerebro. Controla químicamente los patrones del sueño y la vigilia. Los fotorreceptores en los ojos perciben niveles de luz u oscuridad. Luego se transmite esta información al hipotálamo y después a la glándula pineal. En los seres humanos y en muchos otros mamíferos no nocturnos,
La pineal segrega diferentes neurotransmisores que son influidos de un modo directo por la cantidad de luz que perciben los ojos. En el cuerpo humano, 2 neurotransmisores son producidos en su mayor parte por la glándula pineal. La serotonina, llamada neurotransmisor diurno, prepara el cerebro para estar despierto durante las horas del día. Y la melatonina, el neurotransmisor nocturno, prepara el cuerpo para experimentar el sueño reparador durante las horas de oscuridad e interviene para que el cerebro sueñe. Así, si usted lee este libro a la noche, tarde y no tiene sueño, la razón es biológica, a menos eso espero sinceramente. El hecho de que los fotorreceptores de sus ojos ya no perciban la luz del día da lugar a que su glándula pineal convierta la serotonina en melatonina. Los animales y la glándula pineal. A diferencia de la ubicación que tienen los seres humanos en otros primates, a diferencia de la ubicación que tiene en los seres humanos y en otros primates, está metida en el cerebro. La glándula pineal se encuentra cerca de la superficie del cráneo en muchas formas interiores de vida. Qué mal que estoy leyendo, perdón. A diferencia de la ubicación que tiene en los seres humanos y en otros primates, que está metida en el cerebro, la glándula pineal se encuentra cerca de la superficie del cráneo en muchas formas inferiores de vida, incluidas anfibios, reptiles, peces, aves y ciertos mamíferos. Esta ubicación le permite percibir la cantidad cambiante de luz y oscuridad a las que estos animales están expuestos en distintos periodos del año y a distintas horas del día. Así, en muchas especies animales, la pineal influye directamente en los ciclos biológicos que dependen del cambio de las estaciones, como los patrones migratorios, los ritmos circadianos, los ciclos reproductivos, el alumbramiento estacional de las crías y hasta los rituales de apareamiento. ¿Cómo hace la glándula pineal para provocar que los animales den a luz a sus crías en determinada época del año? Por ejemplo, consideremos los animales que hibernan, como los osos. Durante los primeros meses invernales más oscuros, sus glándulas pineales segregan una mayor cantidad de neurotransmisor correspondiente a la noche, la melatonina, en el torrente sanguíneo y en los fluidos cerebrales. Parte de esta melatonina es absorbida por la glándula pituitaria, la cual responde produciendo neurotransmisores que inhiben la actividad en los órganos sexuales, disminuyendo el impulso sexual de los animales. La glándula pineal también transforma la melatonina en una neurohormona llamada 5-metoxirifamina, que elimina el impulso sexual y disminuye el apetito en algunas especies de mamíferos que hibernan. La química modificada de su cerebro también produce una desaceleración en el metabolismo y otras funciones corporales de estos animales, lo que provoca que duerman a lo largo de todo el invierno. Cuando la primavera trae el estímulo de mayor niveles de luz, aumenta la producción de serotonina y otros neurotransmisores, haciendo que estos animales vuelvan a estar sexualmente activos y tengan un mayor apetito. Como resultado, alumbran y crían a su descendencia durante los meses más cálidos, cuando el suministro de alimento y otras condiciones ambientales favorecen a su supervivencia. Hipocampo. El hipocampo forma los recuerdos a largo plazo. Debe su nombre, que deriva del griego, al hecho de que esta región del cerebro se asemeja a un caballo de mar. Aprendemos de las nuevas experiencias y formamos recuerdos gracias a esta zona del mesencéfalo. Como una especie de empresa de recopilación de datos de la memoria, el hipocampo clasifica la información que ingresa de acuerdo
con si tiene importancia a corto plazo o a largo plazo y la archiva según corresponda. Los recuerdos que van al depósito del corto plazo están relacionados con información que necesitamos de inmediato, pero que luego podemos olvidar. Listas de compra, números de teléfono a los que solo llamaremos una vez e indicaciones que es probable que nunca volvamos a necesitar son buenos ejemplos de la información que se guarda en la memoria a corto plazo. En la memoria a largo plazo, el hipocampo almacena la información a la que podamos necesitar acceder repetidamente a voluntad en el futuro. Algunos ejemplos obvios son nuestro domicilio, el nombre de nuestro cónyuge, qué tipo de auto tenemos, etc. En la fiesta anual de la oficina tal vez encontremos a muchas personas cuyos nombres no tendremos que recordar mañana, pero sería conveniente guardar el nombre de la esposa de nuestro empleador en la memoria a largo plazo. El hipocampo almacena recuerdos a largo plazo que se relacionan principalmente con nuestras experiencias, sobre la base de las diversas clases de información que nos brindan los 5 sentidos. El tipo de decodificación de recuerdos que se produce en el hipocampo se denomina aprendizaje asociativo o memoria asociativa. Por ejemplo, imaginen que el niño le tira piedras a una colmena y vive la novedosa experiencia de recibir múltiples picaduras. En el futuro el niño asociará una conducta que provoca las abejas, como arrojarles piedras, con la imagen de las abejas agitadas saliendo de la colmena, el sonido del zumbido enojado, el lugar donde estuvo parado cuando lo picaron repetidamente y la sensación de estos dolorosos pinchazos. El hipocampo posibilitará el almacenamiento de esta información sensorial como recuerdos a largo plazo en distintas regiones del neocórtex para que la experiencia pueda codificarse como sabiduría. Con un poco de suerte, este niño no tendrá que repetir la experiencia para que el mensaje le quede claro. La evolución del hipocampo ha permitido que muchas especies repitan conductas que mejoran sus probabilidades de supervivencia y evitan repetir acciones que amenazan su supervivencia. Exploremos de qué manera el hipocampo realiza esta proeza. Guarda un cuaderno de bitácora de datos relacionados con personas, lugares, cosas, tiempo y hechos. Los seres humanos tendemos a recordar mejor las experiencias cuando de alguna manera están conectadas con alguno de esos puntos. El hipocampo crea un recuerdo de sucesos personales relacionados con cosas que nos pasan en un lugar y un tiempo determinado. En este ejemplo, la gente puede ser aquel vecino cuyo pasatiempos es criar abejas. El lugar podría ser la propiedad del vecino. Las cosas podrían incluir las piedras que arrojó el niño, las abejas, las colmenas. El tiempo podría ser un día de verano. Los hechos, por cierto, podrían incluir arrojar piedras, la consecuencia de ser picado y tal vez algún tratamiento posterior de primeros auxilios. Cada vez que tenemos una experiencia nueva, el hipocampo, mediante la combinación de todos nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído, nos permite crear un nuevo recuerdo. Al conectar toda esta información sensorial entrante, el hipocampo asocia a una persona con una cosa, con un lugar, con un tiempo, con un individuo, con un hecho, etc. El niño de nuestro ejemplo archivará su experiencia a la memoria a largo plazo relacionando al vecino, persona, con abejas, cosas, las colmenas, cosas, con una loción de primeros auxilios que su madre le aplicó, olfato, la propiedad del vecino, lugar, con la experiencia de ser picado, suceso, al dolor del aguijonazo, sensación, con las piedras, cosas. Y así sucesivamente. Más tarde, al volver a experimentar uno de esos elementos, oler la loción de primeros auxilios, por ejemplo, se disparará una corriente de recuerdos de esta experiencia. Pero esto solo ocurre después de los 4 años de edad. La razón por la que no podemos guardar muchos recuerdos conscientes cuando somos muy pequeños es que el hipocampo no está completamente desarrollado hasta que alcanzamos los 4 años. La memoria asociativa nos permite usar lo que ya sabemos para comprender o aprender lo que no sabemos. En otras palabras, es usar lo que nos es familiar para entender algo que no es familiar. Estos recuerdos son los ladrillos con los que podemos construir una mayor comprensión. Cuando absorbemos nueva información relacionada con personas, lugares, cosas, tiempos, hechos, y asociamos esta información con nuestro diálogo diario de bitácora de los acontecimientos pasados que ya hemos experimentado, mediante los 5 sentidos creamos un recuerdo asociativo. Una función primaria del hipocampo está relacionada directamente con nuestra búsqueda de la novedad. Esta es la parte del cerebro responsable de volver conocido lo desconocido. Por ejemplo, si se destruye el hipocampo en animales de laboratorio y luego
se le da a estos la oportunidad de explorar nuevos ambientes, ignorará las áreas que no le fueron familiares y volverá repetidamente a las que conoce en su jaula. En efecto, la nueva investigación sugiere que nuestras ideas acerca de lo que motiva el aprendizaje tal vez no sean muy exactas. Algunos científicos están reevaluando sus antiguos modelos basados en la conducta condicionada, donde la recompensa o el castigo, placer o dolor, parecen suministrar los incentivos para que los animales aprendan. Quizá los animales, en tales investigaciones, en lugar de aprender, estaban recibiendo entrenamiento. Gran cantidad de estudios que involucran al hipocampo sugieren que para varias especies animales distintas aprender cosas nuevas es una recompensa en sí misma. Amígdala. La amígdala, término que significa en forma de almendra, es una estructura del mesencéfalo responsable de alterar al cuerpo en situaciones de vida o muerte. También almacena las 4 emociones primitivas, sumamente cargadas: agresión, dicha, tristeza y miedo. La amígdala también ayuda a asociar distintas cargas emocionales a nuestros recuerdos a largo plazo. Cuando existe una situación de amenaza que amenaza la vida, la amígdala ofrece un asesoramiento rápido y orientado a la acción acerca del entorno externo. Es la región del cerebro más importante en la generación de miedo. De hecho, la amígdala es la parte del mesencéfalo que activa el cuerpo para que responda, incluso antes de que tengamos conciencia del peligro, por lo cual a veces esto se lo denomina respuesta precognitiva. Por eso la amígdala es tan importante para la supervivencia de nuestra especie y de muchos animales. Procesa información sensorial que resulta necesaria para sobrevivir en una situación de crisis y de manera instantánea altera el cuerpo pasando por encima de otros circuitos. Por ejemplo, imagine que está andando en bicicleta en el parque mientras escucha la música que sale de su MP3, cautivado por la melodía. En un momento, un niño sale como una flecha detrás de un arbusto y comienza a cruzar su senda justo delante de su bicicleta. Su amígdala recibe una información vital que pasa por encima del neocórtex, provocando que usted clave los frenos incluso antes de que tome conciencia de sus acciones. Esta reacción precognitiva intensificada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, dado que el mesencéfalo es un área más primitiva que el neocórtex. Tiene sentido que este mecanismo haya estado instalado en nuestra especie probablemente desde hace millones de años, mucho antes de que se desarrollara el neocórtex más nuevo, pensante y razonante. Cuando se activa, la amígdala también crea emociones de rabia y agresión para ayudarnos a protegernos en situaciones potencialmente amenazantes. Así, una madre defenderá agresivamente a sus hijos, arriesgará su vida en toda situación peligrosa, aunque las probabilidades estén en su contra. Recientes estudios también indican que la amígdala está relacionada con el almacenamiento de recuerdos emocionales y con la percepción de ciertas situaciones en base a estos recuerdos. La amígdala cataloga las situaciones de vida o muerte como emocionalmente atemorizante, de modo que los recuerdos de circunstancias amenazantes puedan ayudarnos a evitar situaciones similares. En los seres humanos, las experiencias emocionales altamente cargadas que involucran enojo, miedo, tristeza y hasta dicha son calificadas por la amígdala como recuerdos a largo plazo. Sin embargo, la amígdala no le encargará a ninguna región específica de células nerviosas que almacenen los recuerdos de estos sentimientos primitivos predeterminados para crear o facilitar el recuerdo de una emoción particular. Los investigadores no pueden señalar ninguna región especial del cerebro y decir que es ahí donde reside la tristeza, por ejemplo. De manera similar, estudios con primates no hallaron ninguna área determinada de la amígdala que produzca dicha, tristeza, rabia o miedo. En un estudio nuevo bastante intrigante, científicos de la Universidad de Gales trabajaron con un paciente ciego que parece poseer un sexto sentido que le permite reconocer caras tristes, enojadas o felices. El paciente X, de 52 años, perdió la visión después de haber padecido 2 ataques diferentes que dañaron las áreas del cerebro que procesan las señales visuales. Sin embargo, los escanogramas cerebrales revelan que cuando miran caras que expresan emoción, se activa otra parte de su cerebro, además del córtex visual, la amígdala. Esta pequeña estructura responde a signos o recuerdos faciales no verbales que muestran enojo y miedo.
El doctor Alan Peña de la Facultad de Psicología de la Universidad de Gales, Bangor, dirigió al equipo de investigación con colegas del norte de Gales y el Hospital Universitario de Ginebra. Descubrieron que el paciente X no podía identificar formas como círculos y cuadrados, mas todavía tampoco podía identificar el sexo de las caras, masculinas o femeninas, impasibles, ni notar diferencia entre caras normales y caras desorganizadas. Pero cuando le pidieron a esta persona que identificara las emociones de un rostro humano, enojado o feliz, lo hizo con exactitud en un 59% de las veces. La mayoría de los sujetos con los ojos vendados en este tipo de pruebas suele tener éxito el 50% de las veces, con un punto de error en más o menos. Esta tasa de éxito es estadísticamente un poco más alta de lo que se podía esperar como producto de la casualidad, y se mantuvo constante también cuando le pidieron que distinguiera entre caras tristes y contentas o entre temerosas y felices. Considerando este experimento, los investigadores llegaron a la conclusión de que las emociones exhibidas en una cara humana son registradas en el neocórtex visual. No son registradas en el neocórtex visual, sino en la amígdala derecha, que se ubica en lo profundo del lóbulo temporal del cerebro. Este descubrimiento es interesante para los científicos que estudian la conducta, dado que se ha relacionado la amígdala derecha con el procesamiento subliminal de los estímulos emocionales en individuos sanos clínicamente, dijo el doctor Peña. Lo que el paciente X nos ha ayudado a establecer es que esta área individualmente procesa las señales visuales del rostro conectadas con todo tipo de expresiones faciales emocionales. Tener memoria almacenada en esta área del cerebro, que también provoca respuestas instantáneas, podría explicar mucho acerca de la sensibilidad de algunos individuos. Ganglios basales. Los ganglios basales integran los pensamientos y sentimientos con las acciones físicas. Los ganglios basales son intrincados manojos de redes neurológicas que están interconectados con el neocórtex. Se ubica en cada hemisferio del mesencéfalo, justo debajo del neocórtex y encima de la estructura más profunda del mesencéfalo. Para ilustrar el funcionamiento de los ganglios basales, recuerde alguna vez en que haya tenido que aprender una habilidad que involucra movimientos musculares como andar en bicicleta. Al principio tenía que pensar de manera consciente lo que estaba haciendo. Cada vez que practicaba, forzaba los circuitos neuronales en su cerebro que envían órdenes al cuerpo relacionadas con el equilibrio, la coordinación, etc. Luego de mucha repetición, estas redes neuronales quedaron instaladas y sus movimientos al pedalear y mantener el equilibrio se hicieron automáticos. En este momento, sus ganglios basales, junto con su cerebelo, se hicieron cargo de la coordinación de esos movimientos automáticos. Mientras usted andaba en bicicleta, los ganglios basales recibían información sensorial de su entorno por medio de los centros del cerebro consciente superior dentro del neocórtex. Además, las órdenes del neocórtex para mover los músculos y orquestar sus acciones. Los ganglios basales integraron sus pensamientos y sentimientos con sus acciones físicas, suavizaron los movimientos motores finos e impidieron que su cuerpo hiciera movimientos aleatorios involuntarios. Además de ese papel, los ganglios basales nos permiten controlar nuestros impulsos para poner en cámara lenta nuestra ansiedad y contribuir con nuestros sentimientos de placer y éxtasis. A fin de tener un panorama más claro de los importantes roles que desempeñan los ganglios basales, consideremos qué puede suceder cuando funcionan mal. En las personas con síndrome de Tourette, los ganglios basales se disparan de manera incorrecta y no logran coordinar los pensamientos y sentimientos con las acciones. Estas personas suelen perder el control inhibitorio sobre sus impulsos, sienten un exceso de ansiedad y manifiestan conductas incontroladas como movimientos erráticos, contracciones nerviosas, guiños de ojo, giros bruscos de cabeza, etc. En algún momento, la mayoría de nosotros hemos estado en una situación donde los ganglios basales reciben tanta información del neocórtex que el umbral de carga electroquímica es demasiado alto para que los ganglios basales la procesen. Cuando esto sucede, el estímulo provoca que los ganglios actúen como interruptores en una caja de fusibles y hagan saltar el circuito principal, por decirlo de alguna manera, colocando al cuerpo en un estado temporario de discontinuidad. Por ejemplo, cuando tenemos miedo nos paralizamos, cuando sentimos vergüenza o nos intimidan, a veces nos quedamos mudos. Cuando tratamos de hablar con alguien nos resulta muy atractivo, nuestra mente en ocasiones se pone en blanco. No es que lo sepa por experiencia personal, solo lo digo.
Así como algunos autos tienen más aceleración que otros, también algunas personas tienen ganglios basales hiperactivos. Estas personas suelen ser ansiosas o nerviosas. Sin una causa aparente, constantemente evalúan su entorno, anticipan el riesgo y se preparan para un peligro potencial. Sus ganglios basales funcionan a un nivel elevado y no lo suficientemente alto como para accionar el interruptor de circuitos del cuerpo, pero sí más alto de lo que se aprecia en la mayoría de la gente. Como resultado, estas personas tienden con facilidad a sentirse abrumados por tensiones menores en su vida. Por otra parte, según los últimos escanogramas funcionales del cerebro, los denominados hacedores, doers, suelen tener ganglios basales que funcionan a un nivel levemente más activo que en la mayoría de la gente. Esta actividad incrementada cumple con lo que se supone que debe cumplir, procesa pensamiento, emoción en acción inmediata, pero hacer se convierte en el medio por el que estas personas evitan que sus ganglios basales lleguen a sobrecargarse. La actividad aumentada de los ganglios basales produce un exceso de energía que ellos liberan mediante la acción. Si dejan de hacerlo, pueden experimentar una sobrecarga energética y el subproducto es ansiedad nerviosa. Un ejemplo simple de esto es la persona que en un grupo de gente no puede dejar de mover la pierna de arriba abajo. Sus ganglios basales son levemente hiperactivos y descargan energía ansiosa.